a todos, linda comunidad. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo en qué lugar del globo están situados, por Así mismo, supuesto. sí, Y sí, sí. muy feliz 2026. 2026. Feliz nuevo año, ¿no? Bueno, baby, ¿Cómo ¿cómo estás, estás? Nick? Bien, Pues bien, yo muy estoy muy bien. bien, qué bueno. Sí, hemos arrancado un año, yo creo que movido, interesante, con muchas expectativas, proyectos. Así Sí. que la verdad que estoy contenta y ansiosa, Nick, porque, pues nada, quiero empezar a aprender junto a la comunidad, empezar a retroalimentarnos, eh, y qué mejor ¿Qué hacerlo? que hacerlo ya, en este preciso En momento. este preciso momento. Entonces vamos a empezar a disfrutar de esto. En el día de hoy preparamos un poco contenido que va a ser, digamos, muy dinámico como nos gusta a Sí, nosotros. exacto. Vamos a abordar este concepto de bytecoding, ¿no? Seguramente muchos Wow. Sí, desarrolladores, ¿no? sí, 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 Desarrollando sí, la sí. TAM, ¿no? Sí. Ese por un lado. Ujú. Desarrolladores estarán interesados en este nuevo concepto, un concepto Sí. que está de moda, es muy popular, hay muchas herramientas que ofrecen esto. Bueno, vamos a ver de qué se trata y no Sí. solo eso, vamos a también a programar juntos, vamos a ver cómo sucede este bytecoding, ¿no? La Sí, propuesta. exactamente. Sí, yo tengo algunas dudas así, Nick. Bueno, todos Porque tenemos tú me muchas dices dudas. byte coding y yo digo, Dios mío. Porque claro, en el programa anterior estuvimos hablando de AI Studio, Sí, exacto, que es un entorno de desarrollo, habíamos visto, donde podemos desarrollar correcto. naturalmente, de manera simple y de manera significativa, algo que nos ayuda a crear algo robusto, por así decirlo. Sí, sí, sí. Ahora tú me dices by coding y ahí como que quedé en... Bueno, es verdad, Entonces, es una buena pregunta. Vamos a empezar definiendo bytecoding y por supuesto invitamos a todo el exacto, mundo, a toda la comunidad que por supuesto puede preguntarle hoy a Gemini, a ChatGPT, al que te guste, exactamente, ¿no? O hacer un search, una búsqueda, ¿no? Y vas a exacto. encontrar el concepto. Pero básicamente este bytecoding propone generación de código a Sí, partir de instrucciones del lenguaje natural. Sí, entonces, sí, claro, llegaron los lenguajes o los LLMs, ¿no? Los Large Language Models. exactamente. Y con esto trajo el lenguaje natural a nuestra mesa todos los días. Sí, Seguramente estás utilizándolo y si no lo estás, me encantaría saberlo, la exactamente. A mí opinión. me apasiona, Nick, te cuento, porque cuando hablábamos siempre de desarrollo, Claro, en la comunidad hablábamos con tantas personas que hacen esto de su vida, todos los días esto, ¿no? sí, El desarrollo, la creación de código. Yo siempre lo veía así, ¿no? Yo decía, es como aprender un nuevo lenguaje. Y de hecho es así, exacto. es aprender un nuevo lenguaje. Pero vemos tantas personas que somos apasionados de esto y que por ahí sí, como hablamos en nuestra tierra, se nos ata la rama por ahí porque decimos, "Ah". Bueno, yo estoy Bueno, muy contenta con esto porque yo siento que, como dice, podemos realmente hablarle en nuestro lenguaje natural. Este sí, es el lenguaje en el que estamos hablando. exacto. Y podemos crear cosas nunca antes vistas, ¿no? Así que Por supuesto, yo estoy ansiosa de aprender. de la creatividad. Sí, Nombramos ahí Studio, como bien dijiste, sí, Beli. exacto. Dentro de Studio hay una opción de bytecoding, que dentro es una opción Sí, que en inglés es build o construir y permite hacer bytecoding de alguna manera. Quiere decir colocar instrucciones en lenguaje natural. Básicamente, quiero construir una aplicación web que exacto. haga esto, aquello, lo otro, A, B o C, ¿no? Exactamente. Entonces van a encontrar una opción ahí. Hoy vamos a presentar un producto que hace muy poquito Sí, se lanzó, que se llama Antigravity. Y bueno, sí, es esta propuesta de Google que incluye sí. bytecoding, ¿no? Exacto. Con Uh -huh, agentes, ¿no? En uh -huh. realidad son una cierta cantidad, un grupo de agentes que van a permitir, digamos, ejecutar un Crear, plan, ¿no? De es claro, ingeniería. y permite crear un prototipo funcional. Exacto. Esto es clave, Sí. clave porque eh, se sabía que antes para obtener un prototipo funcional esto llevaba tiempo, llevaba costos, hoy no, hoy ya cambió, esto cambió, hoy lo podemos obtener en un ratito. Bueno, Uh -huh. y va a haber muchas preguntas Sí, en toda esta comunidad de desarrolladores apasionados de la programación exacto, y la ingeniería en general, ¿no? Como exactamente. dice el director de programa, el director del producto Antigravity, ¿no? El objetivo es diseñar las soluciones y no implementar cada paso.
Vamos a ver lo sí, que sí, hace sí, sí. hoy y bueno, Antigravity está basado en algo que muchos desarrolladores Sí, utilizan, Beli, ¿no? Que exacto. es en realidad VS Code, ¿no? O Visual Studio Code, Ujú, basado en esa herramienta que es muy popular, que permite plugin, que exacto. permite desarrollar en todas las tecnologías, una gran cantidad de tecnologías. Sí, Ahora se le agrega un sí, complemento que son todos estos agentes y la oportunidad de utilizar el lenguaje natural. De exacto. hecho, la versión que vamos a mostrar hoy es una versión en un entorno Linux, ¿no? Tradicional. Después, si están interesados, podemos decirle toda la descripción de Exactamente. dónde lo está. En una máquina modesta, no se requiere tanto. Exactamente. Vamos a utilizar como modelo de lenguaje natural, hay muchas opciones, yo la voy a mostrar, Ujú. Gemini Flash, la versión Flash. Sí, más decidimos, simple. cuando hablábamos con Nick de hacer esto, dijimos, vamos a hacerlo de modo simple, de modo que todos lo puedan entender, Sí, no solamente el que es desarrollador, el que es ingeniero, sino cualquier persona que no, nos esté mirando y diga, yo tengo un teléfono, tengo Gemini, tengo Flash, que lo tiene prácticamente, es accesible a todo el mundo, y diga, yo quiero probar porque esto es realmente atractivo para todo el mundo. exacto. Y decidimos hacerlo con Flash por esto, porque se da a veces que vemos videos y claro, a la hora de implementar lo que vimos, Eh, quedamos ahí como, y sí, pero claro, ya ahora estamos hablando de un costo, estamos hablando de una herramienta que no la tengo. ujú, No, esto es accesible sí. a todos, seguramente a todo el que nos esté mirando, y decidimos hacerlo. Y decidimos hacerlo acá. Lo vamos a hacer Bueno, en vamos a este ver cómo, preciso momento y vamos a ver si funciona. vamos a ver cómo sale. Vamos a ver cómo sale. Mientras tanto, como siempre le decimos, por supuesto, se pueden contactar con nosotros, pueden dejar Sí, comentarios ujú, sobre cada sí, uno de los programas, de estas sesiones que hacemos de programación en Desarrollando Latam, el canal de YouTube, por supuesto, y en Comunidad Latam si te gusta o te interesa interactuar a través de la red social X, ¿no? Como bien te dijimos, sí, también, bueno, vamos a actualizar el sitio, es un tema pendiente, van a encontrar todos los contenidos y exactamente. no te preocupes Sí, por tomar apuntes o los links, porque los vamos a exacto. dejar Sí, sí, sí. incorporados en la descripción del video. Exacto, igual como dijiste hace un ratito, siempre estamos aquí, siempre estamos dispuestos, nos encanta hablar con nuestra comunidad, nos encanta aprender también de ustedes, así que pues nada, siempre estamos al alcance de un mensaje, si quieren dejar las preguntas, pues nada. Yo aquí soy un poco la voz de la comunidad, ¿no? Ustedes preguntan y yo pregunto por ustedes. Acá tenemos al que va a Vamos, trabajar por nosotros. bueno, y hoy va a trabajar Antigravity por nosotros, o sea que vamos a ver, Exactamente. yo lo voy a supervisar y voy a seguir las instrucciones Sí, del líder de producto, ¿no? Que dice, sí, bueno, perfecto, entonces ahora vamos a diseñar la solución. ¿De qué te gustaría que sea la solución? Vamos a hacer algo normal, sí. Beli, algo simple, Sí, ¿qué ¿no? Yo vamos a tengo hacer? ¿Un varios sitio web? sitios. Vamos a hacer un Un sitio sitio web. web. Bien. Construyamos una homepage, un sitio web normal, pero usamos un stack tecnológico, una pila Exacto, sí, tecnológica popular. Después me sí, encantaría escuchar la opinión de sí, qué pilas tecnológicas, o sea, qué tecnologías, exacto, cómo le gustaría combinar esto, en qué exacto, trabajas actualmente, si te interesa y si exacto, lo has probado sí, o no, o si has sí, probado otras herramientas. Hay una herramienta sí, muy conocida, se llama Cursor, que bueno, sí, que es sí, 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 ya con ujú, mucho tiempo de antelación anti-gravity, pero sí, bueno, hoy proponemos esta. Después sí, veamos sobre qué podemos trabajar. sí, la verdad que me encanta mucho, me gusta porque yo cuando quise hacer mi sitio no tuve esta oportunidad. Claro. No tuve esta oportunidad. A mí me pasó que yo tuve que comprar una plantilla, implementar, la verdad que fueron muchos meses de trabajo, Sí. costo, mucho costo, mucha ansia, muchos nervios, porque quería ver algo ya funcional y la verdad que cuesta. Yo creo que esto sí es atractivo para todo el mundo, Nick. Sí, Construyamos sí. una homepage. ¿De qué Perfecto, te ahí gusta? Tengo vamos. varias opciones, digamos, Sí, puede ser sí, una plataforma inmobiliaria. Vamos a tomar un tema general, ¿no? sí, En realidad no vamos a estar construyendo un sitio entero. Al sí, menos esta es la edición número, es el paso número uno. sí, Vamos a construir algo, exacto. vamos a ver Sí, cuál es el producto, sí, cuál es sí. la salida, y luego vienen cómo modificamos, que vendrá para Es futuro. importante. Sí, podemos hacer varios programas que Veamos traten la misma sí. temática y vamos empezando poco a poco para que también el que está del otro lado también lo pueda entender, lo pueda implementar
y también vayan compartiendo con nosotros. Y en el camino, pues entre todos vamos aprendiendo y vamos implementando. ¿Qué te parece? Veamos, entonces, agente Bien, inmobiliario, ahí vamos. una veterinaria, Sí, ¿qué tengo otra que crear cosa? las instrucciones, así que no me la pongas tan difícil, ¿no? Porque ahí vamos a verlo, pero bueno, Exactamente. podemos crear también Sí, un sitio de consultoría, puede sí. ser, ¿de qué te gusta? Yo sé que te gustan los animales, pero Sí, bueno, sí, sí, sí. Vamos con la veterinaria. A mí me interesa la veterinaria porque sí, me encantan los animales, obviamente. Y sí, pues nada, pues quiero ver algo que tenga que ver con esto. perfecto, tengo Veamos si funciona. varios sitios, digamos, en Sí, donde lo podemos hacer, pero lo primero que vamos a hacer para toda sí. la comunidad es presentar Anti-Gravity, ¿no? Ujú, Básicamente, lo que estamos viendo, este es el entorno, podés descargártelo, ya sea, depende del sistema operativo que tengas, se descarga bien, la aplicación, se instala la aplicación Belly y vas a ver una cosa muy parecida. Este, de hecho, utilizo un tema claro. Yo generalmente exacto, utilizo un tema oscuro, pero hoy lo dejé así para que todo el mundo pudiera leer. Van a ver, perfecto. si están familiarizados con Visual Studio Code o VS Code, ¿no? Sí, Van a encontrar lo mismo, ¿no? Aquí, en realidad, lo único que acabo de crear es VetDemo, sí, pero que es un folder, una carpeta que no tiene nada. Y exacto. no vemos nada porque no hay nada, Sí, ¿no? sí. Actualmente. Lo importante viene en esta parte de la interfaz donde tenemos como un asistente. Acá puedo escribir, ¿sí? Veo, sí. Básicamente Ujú, puedo escribir código. Vamos a ponerlo un poco más grande también. Luego pueden ver que yo estoy escribiendo. Vas a tener dos opciones. O seleccionar una planificación, como está en inglés en este caso, pero bueno, no hay tanto exactamente. problema. O encontrar una respuesta rápida, ¿no? A algo que yo quiera realizar. En este caso, como estoy creando una aplicación desde cero, vamos a intentar utilizar una planificación. Quiere decir que los agentes van a trabajar para hacerme un plan, lo vamos a ver al plan juntos, Vamos a revisar. vamos a revisar y luego vamos a decidir si implementarlo o no, ¿no? En Perfecto. este caso, las instrucciones son de forma como la utilizaba Bytecoding, ¿no? Quiere decir en Exacto. instrucción en lenguaje natural. Esto se hace realmente en pocos minutos, según tengo entendido. Vamos El plan te lo exactamente. devuelve en pocos minutos. Vamos a intentar hacerlo de vuelta. Es un Perfecto. equipo muy modesto, Linux, digamos, con esta es la versión. Después, si están interesados, toda la descripción, por supuesto, contáctense, se los decimos. Y lo que voy a utilizar es algo muy Exacto. simple. Con lo cual, a veces tarda un poco más de tiempo, depende del poder de computación, por más que utilice Exacto. la nube extensivamente. Eh, una cosa más, Beli. Acá hablamos Ujú. de los modelos. Hay varios. Gemini 3 Pro, son todos Gemini 3. Ese es el punto inicial. Utiliza Gemini 3 Anti-Gravity. Exacto. Sí. Pero se puede utilizar los modelos de Anthropic o incluso GPT. Estos son Exactamente. todos los modelos actualmente Bueno, disponibles. esto es muy importante, porque hay personas que tienen preferencia por uno más que por el otro. Sí, Entonces tenemos la posibilidad, no tiene una dependencia sí o sí de decir trabajas en esto o en esto y es basta, ¿no? es verdad. Ujú. Bien, una cosa interesante que para simplificar el plan y las instrucciones que vamos a Sí. utilizar, y ahora Ujú. las leemos juntos, de hecho estoy copiando y pegando las instrucciones para que las revisemos, para no Exacto. escribir tanto aquí en tiempo real, ¿no? Eh, Ujú. Vamos a ver, este es un sitio que existe, de hecho es un sitio real que lo pueden ver, Sí, sí, sí. Ujú. stivet.ch. Perfecto. En este caso es un sitio muy simple donde básicamente una veterinaria, de hecho tenía varias, bueno, cuando Exacto. elegimos esta, Sí, sí. utilizamos. Lo que voy a usar es un screenshot inicial, una captura de pantalla inicial sobre esto para darle un poco más de información a la Exacto. gente. Sí. Básicamente la interfaz quiero que siga estos lineamientos. Es una Exactamente. cosa Sí, nada más. es importante. Dale toda la instrucción que podamos. Más instrucción le demos, más claro seamos. El resultado, sin duda, va a ser mucho mejor. Ok, volvamos aquí. Ujú. Entonces, vamos a poner las instrucciones. Quiero construir un sitio web Exacto. moderno corporativo. En realidad es para ofrecer servicios veterinarios. Aquí lo cambiamos un poco. Te adjunto un screenshot que ahora lo adjuntamos Perfecto. para que puedas usar de guía. Bueno, el stack tecnológico, en este caso es mi elección, ¿no? Voy a decir, bueno, usar React, TypeScript, Exacto. Next.js, ¿no? Ujú. Eh, este es el framework de hojas de estilo. Me encantaría conocer la opinión de otros desarrolladores. Podemos desarrollar Exactamente. en Angular, podemos Sí, cambiar un sí, poco. sí. Este es un Ujú. ejemplo de una homepage
que puede ser mucho más, un sitio ya Exacto. web Ujú. corporativo, moderno, Sí. bueno, entonces, y crear Ujú. la homepage con un menú general, Exacto. lo mínimo indispensable. Ujú. Vamos a adjuntar, y lo vamos a ver aquí, también vamos a adjuntar la imagen, Sí. ¿no? Entonces vamos a utilizar esta imagen que estuvimos viendo y vamos a darle send. Aquí, Meli, esto sigue trabajando, ¿no? Exacto. Empieza a trabajar y vamos a verlo un poco más en detalle. Exacto. Sí. Como podás ver, empieza a hacer análisis, ¿sí? Me está pidiendo aceptar porque quiere ejecutar un comando. Exacto. Yo en mi caso particular lo tengo que cada ejecución que Exacto. Sí. hace Ujú. la supervisarla, me consulte, ¿sí? Entonces, si bien está creando el plan, tiene que ejecutar Exacto. diferentes comandos Sí. para poder construir lo que le estamos pidiendo y validar, ¿no? Exacto. Bueno, ya prácticamente tenemos, no ya prácticamente, tenemos un plan ya, Exacto. lo cual es Claro, en bastante... este es muy interesante, Nick, porque en este caso estamos trabajando con el agente. O sea, Sí, el agente no está trabajando solo, estamos trabajando con el agente. Le sí, estamos dando instrucciones y a medida que la gente trabaja, nos está preguntando, hey, ok, ¿está bien así? ¿Continúo? ¿Sigo adelante? ¿Sí o no? Sí. exacto. Entonces, es muy interesante. Otra pregunta, Nick, la Sí, imagen que le pasaste, sí, esta captura que le pasas para darle sí, contexto a la gente en este sí, caso. sí. Sí o sí lo tengo que hacer, puedo no hacerlo, No es necesario. En no es realidad, necesario. básicamente, vos podés describir Ujú. mucho más lo que querés, lo que Sí. tu tarea inicial. Básicamente podés decir, quisiera que el menú Ujú. tenga esta característica, quisiera que sea desplegable, quisiera que sea, Exacto, bueno, responsivo. En tanto, claro. básicamente es eso. Perfecto. No es Entiendo que la necesario. imagen, claro, la imagen nos ayuda un poco a contextualizar, ¿no? Es como cuando alguien te dice, a mí me Tal, gusta esto más o menos así, de esta manera. sí. Entonces ya tú en un solo vistazo ves más o menos qué es lo que quiere o qué es lo que le gusta a la persona. Exacto. Es algo así. Básicamente, para toda la comunidad es que es libre esto. Incluso yo Exacto. puedo colocar, hay un estilo micrófono que se puede ver en Sí, donde puedo hablarle. Una sí, particularidad que ustedes está todo en inglés, pero sí, yo escribí en español las sí, instrucciones. Ahora, como pueden ver aquí, sí, el plan está escrito en inglés, pero exacto. siguió exactamente mis instrucciones. Pueden Sí. escribir Es maravilloso. en cualquier Sí, lenguaje. sí. Con lo cual, sí, podés escribir Ujú. mucho más o si muchas veces te inspiras en algún portal, en algún Exacto, sitio o alguna parte del sitio que te interese, exacto, la incluís como screenshot o captura. exacto. Pero luego hay muchas cosas más para aprender de Antigravity, de Sí, cómo modificar y cómo utilizar el browser interno. Antigravity tiene exacto. también una manera de utilizar un Ujú. browser interno, Beli. Sí, ¿Qué quiere decir? Que cuando lo pongamos a funcionar al sitio web que se sí, construye, podemos básicamente capturar pantallas muy rápidamente exacto. y pasarle a la gente Sí, para hacer sí. modificaciones específicas. Pero eso es otro tema, ¿no? Pero te digo Sí, que es sí, muy sí. poderoso en no solo la construcción, sino en la modificación. Sí, no, la verdad que es apasionante. Yo ahora el primer paso que quiero ver ya es mínimamente una página construida. Yo Porque también, esto pero sí, mira, sí, me llama la atención bastante. el punto, estamos acá en Ujú. el plan, lo ha creado muy Exacto. rápido el plan. Ujú. Básicamente tenemos nuestro sitio, la implementación de un sitio que dice crear un sitio moderno, corporativo, de Exacto. un sitio de veterinaria. Tenemos básicamente entendido que queremos usar la tecnología, que lo podemos ver en el Bootstrap, ¿no? Todos los componentes, un navigation bar, Exacto. básicamente un hero section, ¿no? Que es el homepage, ¿no? Exactamente, Donde sí. se tiene que Sí. generar una imagen o le pide, pero Ujú. yo puedo comentar cada línea y decirle, no, lo que pusiste acá no está bien, o quisiera que utilices otro. No lo vamos a hacer hoy. Claro, ¿Mm? entiendo perfectamente y te corto aquí, Nick, porque sí, había dicho al principio que esto es algo que es accesible a todo el mundo, que cualquier persona lo puede usar y sí, es verdad, cualquier persona lo puede usar. Ahora, es importante el conocimiento previo, porque aquí me Claro. detuve un poco, como tú dijiste, yo le puedo decir esto está bien o esto no me gusta así o cambiame esto. Obviamente hay que saber de código, ¿eh? Y ahora vemos, Sería lo más apropiado, ¿no? bueno, ahí está la pregunta para toda la comunidad también. ¿Crees que esto es Exacto. suficiente? Y esto es bueno hablarlo. ¿Crees que es suficiente aquí? Bueno,
Tenés que correr con suerte también, de que algo Bueno, funcione de principio a fin sin tener ningún defecto. No sabemos si exacto. va a funcionar. Lo que te Mm, digo es que inicialmente ya nos está preguntando si querés ejecutar el primer comando, que es npx, right? Como create new application. Está haciendo exacto, la creación de la aplicación. sí, Es correcto lo que está sí, haciendo. Estamos usando TypeScript. sí. Bueno, todos los elementos que ves y me dice, ok, ¿querés ejecutar este comando? En realidad ese comando es correcto. Ahora, ¿qué Wow, ocurre sí, si no fuera correcto? ¿No? ¿Qué capacidad tiene una persona que no conoce en absoluto de este stack tecnológico de sí, sí, sí. identificar ese primer error? Bueno, Exacto, sí, 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 no es el caso de la propuesta, como estamos viendo, está ejecutándose sí, correctamente, se está creando la plantilla. Y como ven aquí al costado, en esta parte ya tenemos un folder público, una carpeta pública y un source code. Está exactamente, sí, creando sí, sí. código fuente, está haciendo, de hecho lo hace bastante bien porque está poniendo Sí, un git eso veo, sí, ignore, sí, 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 ¿no? sí, Y todos los elementos en TypeScript. Hay un readme que es exacto, bastante interesante sí, también. O sea, hasta ahora va bien. Sigue ejecutando el plan. exacto, sí, sí, Por sí, ahora sí. no tenemos la Ujú, página web funcionando. Ahora estamos viendo que se está instalando Node, todos los módulos exactamente, sí, aquí. sí, ¿Mm? Y hay varias dependencias, como podemos sí, ver, y seguimos ejecutando. Ahora, es probable que el sitio inicial no funcione. Entonces ahí exacto, veremos cómo construir. Mientras tanto, seguimos esperando y vemos. Por ahora nos tomamos alrededor exacto, de unos 30 segundos en crear el plan, exactamente. ¿no? Cuando te devuelve un plan, Ujú. él ejecuta un plan, lo devuelve. Sobre el plan podemos cambiar cosas. Podemos Sí, decir, sí, mira, esto está bien, como lo haríamos normalmente cuando trabajamos con un equipo de desarrollo, ¿no? correcto, correcto. Se entrega un plan, se revisa el plan y se dice, mira, esto está bien, esto no, cambiamos, hacemos estas modificaciones. Luego de eso, Sí, se ejecuta. correcto. Aquí puedo hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Uh -huh. De hecho, yo incorporé pocas instrucciones, pero podría haber sido Sí, más expresivo en decirle, ok, va a generar los tests, ¿no? Sobre todo en la implementación de código exacto, van a estar los tests. Cuando hacemos una aplicación que es más exigente o sí, compleja, exacto. vamos a tener que probar cada componente, ¿no? Bueno, Sí, por un lado, puedo darle más instrucciones a eso y va a crear un plan que va a incluir. De hecho, vemos que aquí en el plan está incluido, de hecho vamos a ver un poco más grande, pero en el plan, el exacto, verification plan incorpora los tests automatizados. Se va a ejecutar, en este caso, claro. npm build Uh-huh. o run build y el dev para chequear errores de consola en el caso de que el Exacto. código que cree no sea correcto. ¿Sí? Claro, esto da mucha seguridad realmente, porque Sí, significa que lo que te va a entregar va a funcionar. O exacto. sea, De hecho, inicializa el repositorio uh-huh. Git en este caso. Exacto, Aquí lo vemos. Y ahora está básicamente instalando dependencias. O sea, sigue ejecutándose correctamente, exacto. inició el gestor de configuración. O sea, hace lo que Sí, básicamente cualquier sí. desarrollador o ingeniero debería hacer. Pero podemos Claro, pero personalizarlo. hay una diferencia muy grande en tiempo, Sí, en costos. No sé, llevamos pocos minutos haciendo esto. Si realmente, sí, Nick, llegamos a obtener al menos un prototipo de una página, sí. es grandioso realmente. Va, tú que eres ingeniero, que sabes de desarrollo, que eres desarrollador también, ¿cuánto tiempo te lleva crear un prototipo simple como esto? Bueno, ¿Cuánto sí, tiempo te llevaba? Porque entiendo que últimamente te apasiona esto, trabajas mucho con todo esto. sí, bueno, exactamente. No, el punto de la Sí, ingeniería es interesante. A mí me uh-huh. encanta construir las soluciones, Exacto, ¿no? sí, sí, Uno es meticuloso con el código, dependiendo con el código fuente que construye. Pero como estás viendo, no hace falta mucho sí, para responder tu pregunta. Hay mucho código de escribir. O sea, solo si lo tuviera que exactamente, escribir sabiendo lo que quisiera escribir, como ustedes pueden ver, son muchas líneas de código. La configuración de todos los frameworks en conjunto sí, lleva tiempo. Todas las exacto, dependencias y utilizar las últimas dependencias o las más estables en cada uno de los puntos lleva tiempo de análisis. De hecho, estamos viendo que algunas de las instaladas están deprecate, ¿no? Eso es un punto para corregir, como se puede ver en el log
del costado, mientras está instalando, Exacto. en este caso está instalando un framework que es NextUI, ¿no? Que es el framework que vamos a utilizar para la visualización. Bueno, Exacto. o movimiento. Hoy en la homepage no es tan útil, pero puede ser útil a futuro. Como pueden ver, el test Exacto. se ejecutó y dio 0 vulnerabilidad, o sea que básicamente estamos Wow. en el Sí, sí, estándar, sí, sí. ¿no? Y Exacto. estamos casi terminando la implementación. Pero volviendo a tu pregunta, mientras regresamos a esto, Exacto. es que llevaba mucho tiempo escribir el código. Sí, Hoy podemos ser más los arquitectos, los diseñadores de una solución. En exactamente. este caso particular hay muchos casos de uso. Hay veces que las aplicaciones son muy complejas, que quisiera desarrollar una cosa Sí, específica, que es una implementación muy detallada. Ahí es donde empezamos toda la conversación, donde qué tan útil es este tipo de herramienta. Pero desde el punto de vista exacto. inicial, resuelve cientos de problemas que un implementador o desarrollador normal Sí. tenía en la Claro, yo construcción inicial. siento esto, me da la sensación cuando veo todo el código que va generando en pocos segundos. Sí, me maravilla porque yo siento que, claro, minimiza o resuelve problemas desde lo más simple hasta lo más complejo. Sí. Porque mientras yo veía cómo se ejecutaba el código, yo pensaba, imagino que un desarrollador que tiene que hacer todo este código manualmente, me imagino que incluso los errores de escritura pueden ocurrir, ¿no? A Sí, la hora de implementarlo, a la hora de probar, me imagino que hay más probabilidad de error en la escritura. sí, En cambio, yo lo que veo es que acá escribe mucho código en poco tiempo sí. eh, y es óptimo, por lo que yo veo. Bueno, Es la sensación que yo siento cuando yo veo esto, lo ¿no? escribe bien, vamos a Sí, ver, pero como estás viendo, aquí en esta parte se sí, siguen ejecutando tareas, ¿no? Que es exacto. parte del plan de tareas. Este es nuestro agente. Hay una sección Sí, específica donde se puede administrar todo esto que se los vamos a mostrar a futuro, pero sí, como pueden ver se están creando distintos elementos en TypeScript, que es sí, el pie de página, la exacto, página. sí, Se escribe el código, se compila el código y se mm, prueba. Por lo tanto, exacto, muchas veces va a ocurrir que puede haber un error, como si fuera un error de tipeo, pero exacto, lo va a detectar. El agente va a ir claro. encontrando todos estos elementos y debería corregirlos o intentar Claro, corregirlos. claro, por eso decía que esto resuelve muchos problemas, desde el más simple al más complejo. Sí. Porque me imagino que el problema más simple es, como decía Nick, en el Ujú. lenguaje de ingeniería o desarrollo, el tipeo, ¿no? Esto lo corrige. Sí. Entonces, sí me parece que es muy interesante en todos los sentidos. No sé qué piensa la comunidad, no sé qué piensa, porque ahora hay Bueno, todo un dilema no, en torno a esto, ¿no? ocurre que todo el Sí. mundo, hay gente que es más escéptica a este tipo Ujú. de herramientas. Lógicamente hay Sí, muchas empresas también, sí, Eli. sí. Ujú. Hay una gran cantidad de startups que el último año Sí, han subido su evaluación de manera sí, sostenible, sí, ¿no? sí. y exponencial, Ujú. porque ofrecen herramientas de bytecoding en diferentes tipos de tecnologías, ¿no? Exacto. Algunos son más especialistas en front, en otros en back, hay otros Sí, que son genéricos, o sobre todo el entorno, sobre todo el circuito de desarrollo, sobre todo el flujo de exactamente. desarrollo. Sí, Entonces, hay gente más escéptica, otros más abiertos. Hay exacto. otro tema, una discusión de qué tanto va a cambiar la educación o cómo va a ser la educación si estas herramientas siguen progresando a este nivel. Son Exacto. muchos elementos. Sí, Con lo cual, la discusión con toda la comunidad sí, está situada. Hoy, nuestro objetivo era hablar de bytecoding, ¿no? exacto. Entendimos el concepto y presentamos una herramienta. Podemos seguir construyendo sobre esta Sí, herramienta. me gustaría incluso, Nick, porque al principio recuerdas que te había mencionado el programa anterior, que habíamos hablado de AI Studio, y estamos hablando de Body Coding, ambos entornos de desarrollo, por qué usar uno, por qué usar otro, las diferencias sustanciales que hay entre uno y entre otro, si es posible que lo podamos usar cualquier persona que de repente lo queramos usar, si hay que tener mucho conocimiento o simplemente una base. Sí, Recuerdas que hablábamos esto, pero sí me gustaría tener un por qué realmente es una herramienta más interesante que otra a la hora de hacer este tipo de soluciones, a la hora de crear este tipo de prototipos. Me encantaría si en otro programa se puede, obviamente, pienso que sí, que lo vamos a sí, poder hacer, sí. que podamos continuar con esta charla, porque creo que sí, que creo que es del interés de la comunidad también.
Sí, por supuesto. Bueno, acá ya empezó a crear varias cosas. Hay un par de elementos que me gustaría conversar, ¿no? O Sí, comentar o compartir exacto, con todos. Aquí empezamos con nuestras primeras instrucciones, ¿no? Luego exacto, se dio un plan de implementación que lo aceptamos. exacto. Luego se fue ejecutando ese plan y aquí hay varios elementos que nosotros podemos incluso revisar, Ujú. ¿no? Sí, sí, Son elementos que después tenemos que ver. Yo fui aceptando, mientras conversaba contigo, sí, eh, las instrucciones. Fueron muy pocos clics, ¿no? exacto, Van a ser unos 7, 6, 7 clics, después lo podemos revisar. Entre cada interacción van a encontrar un número que son los tokens. Básicamente son toda esta información que se le va pasando al modelo exactamente, de lenguaje natural. exacto, sí, Cuando tenemos una versión pro, esos tokens cuentan. Después, si están interesados en saber cómo exacto, se monetiza o cómo se paga esto, aquí exactamente, entran los tokens sí, a jugar un papel, ¿no? Pero bueno, ya estamos exactamente, casi al final, ¿no? Estamos esperando básicamente está compilando, está haciendo el build exacto. de esto, vamos a ver si realmente funciona o no la aplicación creada y luego de eso veremos si la podemos ver en un entorno local. Sí, me Veremos. encantaría. O sea, en realidad desarrolla por ti, prueba, que es muy Prueba. importante, Sí. prueba y te devuelve algo funcionando. Bueno, vamos a Eso ver es lo que dice, ¿no? si es funcional. Ahora Esperemos. no, puede ocurrir que no también. Eso muchas Exacto. veces Sí. sucede. Sí, Aquí hay que sí, ser claro, claro. sincero. De hecho, estamos viendo que está haciendo un fixing. Aquí, como pueden ver, Sí, ya encontró un error y lo está tratando de corregir. claro. ¿Sí? Sí, Entonces, eso es muy común sí, en las hojas de estilo. Está ejecutando otra vez el exactamente. build, dice, por favor, ¿puedo ejecutarlo otra Sí, vez? Aquí podemos ver cómo está ejecutando exacto, Next.js, en este caso el TurboPack. Bueno, y vamos a ver si hizo dos cambios. Lo exacto. podemos ver un poco más grande aquí. Hizo Eso. dos cambios Ujú. aquí. Ok. Del otro lado también aquí pueden, por supuesto, ver todas las modificaciones que Exactamente, sí. realizó, todos los cambios que hizo, y aquí podemos ver toda la ejecución completa, sobre todo todos los elementos que ha generado. Exacto. Yo no escribí ninguno de todos estos, ¿no? Por supuesto. Ujú. Estamos viendo que ahora está volviendo a ejecutar el comando y tiene un tiempo hasta 300 segundos para Exactamente. ver si ese cambio que hizo en este último, en realidad en el Global CSS o en estas hojas de estilo, Exacto. estos dos cambios, que se Ujú. pueden ver incluso al final con un div, ¿no? Ujú. Esa es Sí, otra de sí, las sí, cosas que sí. es una técnica que generalmente se utiliza muchísimo en la ingeniería para que, bueno, sepamos todos los cambios que se van realizando. Exactamente. Entonces, bueno, por ahí vamos, mientras esperamos los 300 segundos, ya Exacto. estamos casi al final, creo. Ahí está ejecutando. Aparentemente la compilación ahora sí fue exitosa, dicen 66 segundos. Pues sí, Vamos bien. Parece que va funcionando. parece que sí. Sí. En las pruebas, si vos me preguntás si anteriormente esto funcionó en la primera instrucción, Sí. generalmente no. Se rompe. A veces hay errores, a veces los corrige automáticamente, con lo cual puede ocurrir, digamos, que Sí. tengamos algún otro tipo. Hay algún otro tipo de error en la importación y Exactamente. ahí está corrigiendo el pie de página, los proveedores, está ejecutando otra vez el build. Esto es algo normal, son 2 o 3 modificaciones líneas por cada una de las acciones que encontró y vuelve a compilar. Esto es Exactamente. algo normal. ¿Cómo se corrige esto? Mejorando las instrucciones, siendo más preciso con lo que uno Exacto. dice, utilizando un modelo más profesional, ¿no? Que Exacto. tenga una capacidad de pensamiento mayor. Exacto. Esto es como tener, Nick, un equipo de desarrollo de alto nivel, ¿no? Bueno, exacto. Tenemos tantos agentes trabajando para nosotros en este preciso momento. Bueno, sí. Es, es maravilloso. Sí, estamos haciendo una homepage, o sea, un sitio normal, pero en realidad es Sí, una ayuda sí. muy grande. Y sí, sí, sí. Otra cosa que también muchas veces los ingenieros hacen es utilizar Gemini o, bueno, o Exacto. ChatGPT, bueno, Sí, la versión de código, GitHub Copilot, hay muchos, ¿no? sí. Para pegándole código, ¿sí? Le dan Exacto. código, básicamente utilizan
le pongo código aquí, dónde está el error, cuál es la Sí, función, qué pasó, ¿no? sí, sí. De hecho, volvamos aquí, que creo que ya terminó de Ujú. hacer, básicamente. Aquí tenemos que ya dice proyecto completado, Bien. pero te decía en la idea inicial, y podemos copiar y pegar desde otro lado y revisar el código, y es bastante útil. Sí, Pero aquí exacto, el contexto es toda la aplicación, todos los archivos. Yo puedo exacto. incluso decirle que modifique sobre un archivo y él sabe todo cómo está construida la Sí, aplicación, este conjunto de agentes. sí, sí, Eso sí. es un cambio muy grande en la ingeniería de un producto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Sí. aquí tenemos algo, Chabeli. Sí, en realidad esto parece algo simple, pero no lo es. Los que trabajamos en e-commerce, que tenemos sitios web, seguramente van a entender que esto no es nada simple. Tener un sitio web funcional, que todo funcione correctamente, no es algo simple, Nick. Ah, Es de mucho trabajo, de muchas horas y de mucho costo también. correcto, Mm, exacto. Bueno, acá terminó, proyecto completado. exacto. Vamos a verlo para que lo vea todo el mundo. No hice más y veamos a ver cómo funciona y si hay un error lo vamos a descubrir juntos, Perfecto, ¿no? veamos. Básicamente tenemos la página de inicio para la veterinaria siguiendo el diseño de referencia, implementado con el stack que le propusimos. El build fue exitoso y dice, mira la página. Perfecto, No hice más nada que iniciar la página en modo local. ¿Sí? Que es exacto. básicamente lo que le voy a mostrar a todo el mundo y veremos, porque generalmente no funciona tan bien de hecho, que estamos viendo que está compilando. Vamos a ver en qué estado está, porque ahora ya Ujú, se está ejecutando exacto. nuestra página, ¿no? Una vez que termine esta compilación Sí. inicial, tenemos un 200, que eso es buena noticia Ujú, en general. Así que veamos juntos cómo se ve esto. Es interesante exacto. porque estoy viendo, bueno, aquí. Veamos. Entonces aquí tenemos. Esta es nuestra página. Lógicamente, la página inicial estaba Me en italiano, encanta. ¿no? Sí, 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 Con sí. lo cual, lo que estamos viendo Sí, es nuestra página generada. Tenemos il claro, meglio per i tuoi migliori amici, claro, ¿no? claro, exactamente. Con Ujú, una sección incluso que ya fue servicios, información, contacto. ujú. Pasado no funcionan las subsecciones Sí, porque claramente, porque está, simplemente o sea, está vacío, no tiene todavía los datos, ¿no? esta era la página en la cual nos inspiramos, Exactamente. que lógicamente no sabíamos cómo estaba, y esta es la página generada que básicamente siguió las Exacto, instrucciones. sí, sí. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Volvemos y modificamos el código, ¿te parece? Claro, esa era la pregunta que tenía para ti. Primero, quería hablar sobre los idiomas. Se puede cambiar los idiomas sin Sí, problema, por supuesto. se puede trabajar en otros idiomas, se puede cambiar el texto, se puede Por supuesto. cambiar. ¿Qué podemos cambiar de Podemos esto? cambiar todo porque en realidad tenemos el código fuente de esto. Lógicamente, Ujú, como podemos ver acá, ahora tenemos que empezar a investigar porque ahí viene el tema. Puedo pedirle modificaciones a la gente, ujú. básicamente decir, ok, cambiame el título de esto o aquello, o Exactamente, podría básicamente venir y revisar este código y cambiar cosas. Eso básicamente va a depender de lo que yo exacto, quiera hacer. ¿No? Aquí, por ejemplo, tenemos toda la información. Este es el código fuente, yo estoy viendo los componentes. Tenemos un componente hero, un componente que es el pie de página, ¿no? Y esto exacto. está en italiano. En este caso, después podríamos crear con múltiples Sí, lenguajes, sí, ¿no? Pero exactamente, solo por entiendo. lo mejor para los tuyos, ¿no? Lo mejor Exactamente, para tu mascota, para exacto, tu mascota. perfecto. Ok. Claro, de esta manera tú vas cambiando todo lo que creas que puedes ir cambiando, como te guste. Sí, ¿Mm? básicamente no necesitamos, Exacto, lógicamente, seguir utilizando la gente. Acá está el código desarrollado. O sea, exactamente, básicamente, si yo le pedí desarrollar en este código fuente, es lógico que debería conocer, por ejemplo, exacto, ¿no? sí, Estamos sí, hablando sí, de ese caso, ¿no? exacto, Con sí, lo cual aquí lo tenemos. Y si quisiéramos ver el resultado, lo vamos a ver juntos. exacto, Aquí tenemos lo mejor para tu mascota. Después migliori exactamente. amici, Sí, sí, no, pero obviamente. la idea es mostrar cómo lo que podemos lograr, cómo lo podemos cambiar de manera simple. Sí. En un paso podemos cambiar lo que querramos. Incluso la estética también se puede cambiar. En realidad, como tú dijiste, se puede cambiar prácticamente todo, ¿no?
Sí, pueden prestar atención Sí, también, es más, hay muchas cosas a prestar atención muy interesantes. sí, En el plan de implementación que vimos, se generó una sí, imagen, ¿no? En algún momento exacto. está, esa imagen generada es la página inicial, ¿sí? Eh, Eso lo tenemos incluso aquí en nuestro sitio. O sea, la Sí, generación de la imagen incluso, es algo, lo tenemos aquí, ¿no? Aquí sí, podemos ver que, tatán, en algún lado, no lo estoy viendo exactamente, pero bueno, tendría que estar por aquí. exacto, Aquí tenemos todas las imágenes que por alguna razón no las estoy viendo correctamente, pero están ahí, exacto. Sí, sí, son sí, PNGs. exacto, Entonces se genera la imagen, eso me ayuda a generar la imagen exacto. y bueno, y después se integra de forma Ujú, continua en el sitio. Algo que exacto. también fusiona un poco diseño. Sí. La, No, no, a mí la verdad que esto me ha encantado porque recuerdo, Nick, no sé si recuerdas, cuando creaba por primera vez mi primer sitio web, que lo sí, creaba, sí, 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 renegué bastante, bastante, porque cuando no era una cosa era la otra, hacía un cambio y rompía absolutamente todo, cambiaba la imagen y me rompía toda la estética del sitio, bueno, y ni hablar de la calidad de las imágenes. Esto es un sí, problema serio a la hora de trabajar en un sitio web, las imágenes tienen que ser en alta resolución, tienen que ser imágenes realmente buenas. Bueno, esto es increíble cómo lo hace todo en un sí, rato y es óptimo. Yo lo que veo es que es óptimo. Es realmente un prototipo funcional. Es así. exacto. Uh -huh. Bueno, si ya esto nos convenció, Sí, básicamente lo que queda, porque ya lo estamos viendo local y exacto. tenemos incluso nuestro hit, voy a volver a mi entorno de desarrollo. Aquí básicamente estaba en este Exactamente. punto. Tengo un accept all o un Uh aceptar. -huh. Básicamente acepto los cambios porque me parece que están correctos. Exacto. Y esto forma parte ya de la opción de que puedo incluirlo en un commit, Exacto. guardarlo en mi repositorio y continuar de Bueno, eso te forma... quería preguntar. ¿Qué pasa si ahora, bueno, a mí me gustó, Sí, y yo lo quiero preservar, lo quiero tener para mí porque lo quiero usar. por Este supuesto. sitio definitivamente es el que a mí me gusta. O la primera idea me encanta, Sí, hoy no tengo más tiempo, pensemos, lo quiero guardar y sí, luego sigo trabajando en él. Esto yo lo puedo hacer. por supuesto. Como el ¿Sí? entorno, como toda la ingeniería Uh propone, en -huh. este caso de Sí, gestión de cambios, de hecho, Antigravity incluye esto, esta sí, integración con Git, entonces, con Git. exacto. Entonces, de esta Sí. manera, lo que tenemos es que Uh vamos a tener -huh. un commit que es la forma de guardar los cambios. Entonces, se Exacto. genera el primer commit o se propone la generación del primer commit, se guarda en tu repositorio y de ahí en adelante tú continúas agregando elementos, más Exacto. implementaciones, más secciones, lo que quieras hacer. En realidad este es Sigues un proceso trabajando, normal. exactamente. La pregunta grande que tenemos aquí es eso, básicamente. Sí, me gustaría saber ahora, claro, una vez que yo tengo todo listo, que ya me gusta cómo quedó y lo quiero usar. Yo Perfecto. lo quiero usar. Exacto. Lo, Bueno, ¿Cómo lo implemento? para usarlo ahí hay que desplegarlo, ¿no? Entonces lo Exacto, estamos usando de forma local, en un puerto local, en el exacto, entorno de desarrollo local de esta persona que lo está desarrollando. exactamente. Luego puede ir a la nube. Y es bastante simple también, pero es una propuesta para Exacto. el futuro o un futuro Un programa. segundo programa donde vamos a hablar de bytecoding y ahora ya hicimos el sitio, Puedes desplegarlo, ¿no? vamos a desplegarlo, ¿te parece, Y Nick? sí, después va a haber muchas preguntas. ¿Qué pasa si lo quiero Sí. modificar? Lo despliego, pero quiero modificar. Y Exacto, ahí podemos seguir. Bueno, exacto. un poco este es el inicio y dejamos pendiente a ver si alguien está interesado, si están interesados en que sigamos por este lado o vamos a explorar muchas otras soluciones. Exactamente. Estamos disponibles también para abrir conversación y nada, y propuestas. La idea es trabajar con ustedes, también en sus intereses, en qué quieren saber, y si no lo sabemos, lo aprendemos con ustedes. Pero esa es un poco la idea. ¿Qué te parece, Nick? ¿Te interesó Antigravity y Bytecoding? Seguramente alguno de ustedes se pregunta más sobre Antigravity y tiene cientos Sí. de opciones y un montón de configuraciones que Sí, podemos repasar sí, sí. luego, También ¿no? nos encantaría escuchar un poco la opinión de ustedes. Seguramente más que uno han estado por ahí incursionando en este mundo, en Seguro. esto que está sucediendo.
Y obviamente cada uno también tendrá su opinión al respecto. Así que sí, Veamos ¿por qué qué no? sucede. Nos encantaría charlar un poco con la comunidad. Por ahora el despliegue lo dejamos para una siguiente emisión. Te digo, gracias por esta súper interesante conversación, Beni, Sí. y gracias a todos. Sí, la verdad que he aprendido muchísimo, seguramente también con ustedes. Ustedes también están aprendiendo, como yo. Y pues nada, Nick, feliz. Feliz. Y hasta un próximo programa, ¿qué te parece? Un montón de potencial para este 2026. Esté atento entonces, estén atentos. Como Estén dicen. atentos, perfecto. Bueno. Nos vemos pronto. Bye, bye. Chao.